Quiero agradecer al Colegio de Ingenieros la oportunidad de estar acá con ustedes para hablar de minería y desarrollo. Y mientras prenden el micro que tengo en la corbata, antes de empezar quiero comentarles que cuando me invitaron a participar y me dieron el título Minería y Desarrollo, lo primero que se me vino a la mente fue un modelo mental, ¿no? ¿Qué es lo que le vino a la mente a las personas cuando recién aparece el lenguaje, ¿no? Y nos dan dos conceptos y uno trata de establecer algún tipo de relación, ¿no? ¿Qué tiene que ver minería con desarrollo? ¿Hay alguna relación de causalidad entre ambas? Entonces me puse a pensar, a reflexionar y a raíz de esa reflexión surge la presentación que le he titulado justamente 5 reflexiones. Perfecto. Entonces, la primera reflexión es dejar un poquito de lado minería, discúlpenme más bien la espalda, y establecer qué está detrás del desarrollo. Y lo primero que encontramos es que el crecimiento implica desarrollo, ¿no? Entonces hay una relación, no sé si logran ver, entre el índice de desarrollo humano, que es una variable que incluye una serie de conceptos que tienen que ver con desarrollo humano, elaborado por Naciones Unidas, y al otro lado tenemos el PIB per cápita en dólares de cada uno de estos países. Hay una relación entonces muy estrecha, directa, entre el crecimiento económico, qué tan rico es una nación, y su nivel de desarrollo humano. Hay dos cosas interesantes, ¿no? La primera es, no hay láser, pero si uno ve los países realmente ricos, gracias. Los países realmente ricos, la relación no es tan estrecha, ¿no? Uno puede tener distintos niveles de desarrollo humano y distintos niveles de PIB per cápita. Pero después, a lo largo de todo el proceso, uno tiene una relación muy estrecha. Ahora, el segundo tema es establecer la causalidad de crecimiento a desarrollo, ¿no? Una serie de trabajos que muestran, Dollar y Cray, por ejemplo, que demuestran cómo cuando una economía, un país crece por encima de 2% de manera sostenida, mejora sus condiciones sociales. Llámese pobreza, mortalidad infantil, lo que ustedes quieran. Y si esta economía, si una economía no crece, está por debajo de 0% de crecimiento, es decir, cae durante un periodo sostenido, sus condiciones sociales se empeoran, ¿no? El gráfico que yo he escogido es una comparación entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Por qué? Porque es un ejemplo químicamente puro. Las dos Coreas, después de la guerra de separación, eran idénticas en todo: cultura, religión, espacio geográfico, ¿no? Cualquier variable eran homogéneas. Después de la guerra vienen dos instituciones: una institución que fomenta el crecimiento y unas instituciones que inhiben el crecimiento. ¿Y qué vemos después? Después vemos, en el caso de Corea del Sur, no sé si logran distinguir, un PIB per cápita de $30.000 por habitante, frente a un PIB per cápita en Corea del Norte de 2.000. Una diferencia 15 veces. ¿Y qué implica en términos de desarrollo humano? Dos variables: esperanza de vida, 78, casi 79 años en Corea del Sur, frente a 64 años en Corea del Norte. 15 años de diferencia por nacer, ¿no?, unos kilómetros más abajo. Y si uno ve mortalidad infantil, también, ¿no?, 4,2 por 1.000 nacidos vivos, frente a 50 en Corea del Norte, ¿no? Entonces, se establece una relación de causalidad entre crecimiento y desarrollo. Entonces, vamos a enfocarnos en crecimiento económico. Y la segunda reflexión es un poquito teórica, les pido disculpas por esto. ¿Cuáles son las fuentes de crecimiento? ¿De dónde viene el crecimiento económico? ¿No? Entonces uno ve, por ejemplo, y compara
no los últimos años donde a Perú le ha ido muy bien, pero los últimos 60 años. Desgraciadamente no se ve, pero acá hay 5 países, ¿no? Solo vemos los 2 últimos, que son Perú y Brasil, pero no vemos Chile, que está acá, a media tabla, y desgraciadamente no vemos Singapur y Corea del Sur, que es el país que acabamos de comentar, que están acá arriba, ¿no? En el caso de Singapur, durante buen tiempo, hasta mitad de los 60, el PIB per cápita de Singapur era exactamente igual al de Perú, exactamente igual. Pero en los 60 Singapur empieza un proceso de crecimiento y hoy día Singapur es 6 veces más rico, siempre PIB per cápita, ¿no?, como variable de comparación, 6 veces más rico que Perú. En el caso de Corea, en los 50, Corea era la tercera parte de Perú. Tercera parte. Hoy en día, Corea del Sur es 3 veces más rico que Perú. De nuevo, múltiplo de 6. Entonces, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué pasó en su caso? ¿Y por qué nosotros no hemos podido emprender un proceso de crecimiento y llevarnos al primer mundo? ¿No? Esto ha sido un análisis pues, de 60 años, pero podemos agarrar 2 puntos, ¿no?, y comparar cuál era el PIB per cápita en el 60 y cuál es el PIB per cápita en el 2010 y poner a todos los países. Y eso es lo que hacemos acá y gracias a Dios se ve bastante mejor. Entonces lo que tenemos acá es 1960 y 2010. En este cuadrante están los países que eran ricos en el 60 y siguen siendo ricos hoy día. En el cuadrante de acá están los que eran pobres en el 60 y siguen siendo pobres. Ingreso medio, ingreso bajo, ¿no? Acá están básicamente los que están en lo que se llama trampa de pobreza y aquí están los que se llaman países que están en trampa de ingreso medio, ¿no? Latinoamericanos, africanos. Los cuadrantes más interesantes son los otros. Estos son los países que eran pobres en el 60 y que son ricos ahora, ¿no? Corea del Sur, Singapur. Singapur hoy día en términos de PIB per cápita es más rico que Estados Unidos y sigue creciendo a tasas altas. Y en este cuadrante tenemos los que eran ricos en el 60 y son pobres ahora. Venezuela, Argentina. ¿Cómo cae uno en la trampa de ingreso medio? ¿Por qué los latinoamericanos durante 60 años, como hemos visto, o durante toda nuestra vida republicana, no hemos podido acceder al círculo de países ricos? Lo que ocurre es que empieza un proceso de crecimiento, cualquiera sea el factor fundamental que empuje el crecimiento, hay una expansión del mercado interno, entonces vemos que el sector construcción empieza a crecer, que el sector servicios empieza a crecer, crecen salarios, nos entusiasmamos, nos creemos ricos y en vez de seguir trabajando y esforzándonos, empezamos con malas políticas y cometemos leyes o cometemos actos que violan leyes económicas que son tan serias y graves como las leyes de la gravedad, ¿no? Entonces tratamos de empujar el salario por encima de la productividad, ¿no? Eso es tan válido como la ley de la gravedad. Si nosotros queremos violar esto, nos vamos a dar contrasuelazos, igualito que la ley de la gravedad. Y aplicamos malas políticas que deterioran la rentabilidad social de proyectos, la rentabilidad de empresas y nos estancamos. Y por eso es que a lo largo de toda nuestra historia republicana, todas las experiencias de empuje de crecimiento las hemos desperdiciado, desde las épocas del guano hasta ahora, ¿no? Y el gran reto es si es que vamos a repetir la historia o podemos enrumbarnos hacia la prosperidad. ¿Qué pasa en el caso de Singapur o Corea? Tienen un proceso de crecimiento, se desarrolla su mercado interno y no se quedan dormidos en sus laureles. Siguen haciendo reformas, siguen mejorando sus políticas y ¿qué ocurre? Nuevos sectores, nuevos productos, empieza a desarrollarse y crecer la economía. Y el proceso de diversificación productiva no viene entonces de un mandato de gobierno, viene de la misma actividad de los empresarios, de los trabajadores, de la sociedad. Resultado, impulsas el crecimiento y mantienes crecimiento por más años.
Muchas veces confundimos las cosas, ¿no? ¿Qué es un motor de crecimiento y qué es un propagador de crecimiento? Inversión es un motor de crecimiento, consumo es un propagador de crecimiento. El consumo nos puede durar 3 trimestres, la inversión tiene impacto permanente, eso es más o menos obvio, ¿no? Pero las reformas te dan un impulso que te permiten, mientras no se agotan, aumentar tu tasa de crecimiento y tu nivel de PIB per cápita, hasta que la reforma se agota y tú converges a un nivel más alto. Por eso es que Estados Unidos, ¿no?, crece al 2-3%, por eso es que Alemania, después de un fuerte proceso de crecimiento, se estabiliza y ya no crece como las tasas que crecían en la posguerra, hay un proceso de convergencia, ¿no? Y luego productividad. La productividad es la variable más importante en la economía. Es lo que determina si nuestro tipo de cambio real, ¿no?, va a estar sobrevaluado o no. Es lo que determina si al final del día bienes raíces están sobrevaluadas o no, es decir, si tenemos una burbuja, y es lo que va a determinar el nivel de salario real y de empleo en un país. Por eso hay que cuidarlo, protegerlo y fomentarlo, la productividad. El crédito es un propulsor de crecimiento. Políticas que se basan en expansión de consumo y de crédito te ayudan en el corto plazo, pero lo importante, lo interesante es enfocarse en las políticas que generan reformas, que generan productividad y que atraen inversión. ¿Qué pasa con las reformas, ¿no? Tomamos la reforma en el periodo T1, hay un proceso de aceleración de la tasa de crecimiento, una tasa de crecimiento plana, empecemos a crecer mucho, luego se agota la reforma, porque las reformas se terminan agotando, y la tasa de crecimiento cae. Pero el nivel de PBI sigue siendo alto, se estabiliza a un nivel alto, con una tasa de crecimiento que depende ya no de la reforma, sino de la tasa de ahorro del país, del crecimiento de la población, de la innovación, el desarrollo, pero no de la reforma, ¿no? Esto es válido, por ejemplo, para la reforma comercial, para la liberalización del comercio internacional, de liberalización financiera. Cualquier tipo de reforma genera estos impulsos que luego en el tiempo se van agotando, pero nos dejan como una nación más rica, más próspera. Y luego, en términos de productividad, no sé si logran distinguir acá, pero la mejor productividad, es decir, cómo podemos hacer lo mismo con menos, más barato y de mejor calidad, es así de simple, ocurren por 4 razones, que son las que explican además en un proceso de crecimiento cómo vamos avanzando por esta escalerita, desde monocultivo o manufactura liviana hasta estar en la frontera de la tecnología. ¿Cómo está Corea? ¿Cómo está Singapur? Primero, un proceso de asignación eficiente de recursos. Se habla mucho de que en Asia, ¿no?, importaban los subsidios, importaban un montón de cosas, pero en Asia las condiciones iniciales eran las siguientes: muy buena educación y los mercados de factores, tanto trabajo como capital, eran mercados cuyos precios relativos reflejaban las escaseces, ¿no? Es una jerga de economista, pero lo que quiere decir es que se pagaba un salario de mercado y las tasas de interés eran de mercado, ¿no? No hubo un subsidio abierto, desenfrenado al crédito, no se sobrereguló el mercado laboral, todo lo contrario. Sobre estos pilares empiezan a construir políticas de desarrollo en Asia, ¿no? Segundo, economías internas. Conforme ganamos tamaño como empresa, reducimos costos medios y podemos competir, pero necesitamos este impulso para ser eficientes y entramos en estos círculos virtuosos de crecimiento. Luego, economías externas. Las economías externas no tienen que ver con el tamaño de una empresa, tienen que ver con un network, con que existen muchas empresas en un determinado sector, y entonces nos genera infraestructura, capital humano y proveedores que nos hacen más eficientes, no como empresa, como industria, ¿no? Esto es lo que Porter, por ejemplo, llama clúster. Esto no lo inventó Porter, esto viene de Marshall, siglo XIX, ¿no? Y finalmente todos los temas de innovación, desarrollo, ¿no?, nuevos productos, que es lo que empuja el crecimiento en Corea, en Singapur, en Alemania, Estados Unidos. Pero repito, hay que ver esto como un
proceso. Y esos son nuestros motores de crecimiento. Entonces viene la tercera reflexión. ¿Cómo puede ser la minería? ¿Cómo aporta la minería a este crecimiento? Y acá por tiempo vamos a dejar los lugares comunes, que son las cifras que siempre se repiten de cuánto genera la minería en impuestos, ¿no? Y cuánto esto ha generado en salarios. Vamos al tema un poquito más conceptual. Este gráfico se lo voy a tener que contar y ustedes me van a tener que creer. Tiene el PIB per cápita de Alemania relativo al de Inglaterra. ¿Ya? Hemos tomado desde 1820, esto es Madison, su historia del desarrollo, hasta la actualidad. Inglaterra es el benchmark, porque en Inglaterra se da la primera revolución industrial y es donde genera aumento de productividad y el desarrollo del modelo occidental. Entonces esta línea de acá, 100, es Inglaterra. Alemania es, junto con Francia, los países que en Europa siguen a Inglaterra con el proceso industrial. Cuando uno ve el crecimiento del PIB per cápita en Alemania, lo vemos siempre por debajo de Inglaterra, ¿no? Llegó a cerca de 80%, pero nunca llegó a pasar a Inglaterra, ¿no? Luego viene la Segunda Guerra Mundial, una fuerte caída del PIB per cápita en Alemania, reformas importantes, industrialización, ¿no? Unas fuertes tasas de crecimiento, y en las últimas décadas ha estado por encima de Inglaterra o por debajo. Llegó a esta convergencia que hablábamos, ¿no? Pero lo más interesante viene ahora, y esto gracias a Dios sí se ve. Acá tengo 4 economías, que son 4 economías, además de Inglaterra, que son economías que se enganchan en el proceso de crecimiento como proveedores de materia prima, de recurso natural. Está Australia, Canadá, Estados Unidos y Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a agarrar Estados Unidos, que es este de acá. Empieza Estados Unidos, toma el liderazgo, la segunda revolución industrial, viene la época de la Gran Depresión del 29, ahí cae por debajo de Inglaterra, y después se recupera y se mantiene 40% por encima de Inglaterra, en términos de PIB per cápita, repito. Y luego tenemos las otras 3 economías, ¿no? Canadá, que es la línea amarilla, empieza muy lento, tiene una fuerte caída, mucho más fuerte y aguda que Estados Unidos en la Gran Depresión, pero se recupera, sobrepasa a Inglaterra más o menos en el 50 y se mantiene por encima, ¿no? Estados Unidos y Canadá pasan de ser, ¿no?, proveedores de materia prima a engancharse en manufactura. Y Estados Unidos lo hace muy rápido. La segunda revolución industrial la lidera Estados Unidos, ¿no? La revolución del acero la lidera Estados Unidos, ¿no? Australia es un caso interesante. Australia está lejos de los mercados mundiales, no puede engancharse en manufactura, pero se engancha en ser un proveedor eficiente de minería y desarrolla una industria de proveedores mineros muy potente al interior de su economía. Lo vamos a ver, ¿no? Lo interesante de Australia es que, siendo un país con vocación de recurso natural, ahora es más rico que Inglaterra, y lo fue también desde los años 50, y converge muy rápidamente. Australia estuvo mejor que Alemania, y ahora sigue siendo un país más rico en términos promedios que Alemania. A mitad del siglo XIX, Australia y Argentina era técnicamente lo mismo. Argentina era una de las naciones más ricas del mundo. Se había enganchado en esta corriente internacional y era un proveedor de recursos naturales. ¿Qué ha pasado con Argentina hoy en día? Es 40% de Inglaterra, ¿no? Los milagros económicos son difíciles de ver, son muy pocos, pero lo que más me sorprende a mí no son los milagros, sino los desastres económicos como Argentina. Bueno, acá está el mapa de Australia, y lo que vemos es un desarrollo minero importante en todo el país, descentralizado, ¿no?
Pero más importante es no que el 12% del PBI australiano sea minero, sino que el 10% del PBI australiano es de industrias dedicadas a ser proveedores de bienes y servicios de la minería. Todo el desarrollo de software de alta tecnología se hace en Australia. Proveedores mineros en servicios están en Australia y son proveedores de clase mundial. ¿Y qué ha pasado en Perú? Porque en Perú siempre hablamos de que este es un desarrollo primario exportador, que la minería ha explicado el crecimiento del Perú. No es del todo cierto. Fíjense, en Perú lo que hemos tenido es productividad laboral, crecimiento desde el 2004 al 2013, 10 años, no hay cifras más recientes, y donde vemos realmente cosas interesantes es en el sector comercio y sector agricultura, donde hemos visto el mayor crecimiento de productividad laboral. En agricultura incluso vemos una caída de empleo. Hay una gran transformación estructural de nuestra economía. Pasamos empleo de agricultura a otros sectores con mayor productividad laboral, por lo tanto con mayor salario, e incluso dentro de agricultura pasamos de agricultura de baja rentabilidad a agricultura de alta productividad. ¿Y qué pasa con minería? Ha crecido en producción, pero ha crecido mucho más en empleo. Porque tenemos ya trabajadores no que están sacando mineral, sino además de eso tenemos trabajadores que están perforando, que están en la etapa de inversión minera, que después de 10 años se convierte en producción minera. Entonces temporalmente lo que vemos es una caída de la productividad laboral. Pero hemos visto un fuerte aumento del empleo en minería. Construcción es un sector muy interesante, porque es un sector que potencia el crecimiento, lo expande el crecimiento, no lo origina, lo expande. Y esto viene por inversión privada, básicamente, inversión en minería. Ahora, cuando uno ve el impacto de la minería en otros sectores, 40% se gasta en demanda intermedia. Esta es la tabla de insumo-producto, donde vemos la demanda de la minería a todas las actividades económicas. Y de lo que se trata entonces es que el componente importado de esto sea cada vez menor. Y que los productos, los bienes y servicios que utilizan la minería cada vez tengan mayor contenido de trabajo. Tal como lo hizo Australia, tal como se enganchó a Australia en este proceso de crecimiento. ¿Y qué pasa con exportación metalmecánica? En los últimos 12, 13 años se ha multiplicado por 12. Si hay algo que ha crecido más que esto, es la producción de agroexportación. Pero en términos de, no de precio, en términos de cantidades exportadas, el sector metalmecánico es un extraordinario ejemplo de cómo, siendo proveedor a la minería, logras desarrollar economías internas, de las que hablábamos, logras ver incipientes economías externas y te consolidas ya como un exportador. Cuarta reflexión: ¿cuáles son los problemas que tiene el país para aprovechar todo este potencial? Para convertirnos en Australia, aunque nos guste mirarnos en el espejo de Estados Unidos o Alemania. Primer gran argumento que uno escucha, medios, radios, televisión: se acabó el ciclo de los commodities, ¿sí? Se acabó el ciclo de los precios altos. No sé si logran distinguir acá, pero esta es una transparencia que yo utilizo en mis clases del ciclo económico. Un ciclo tiene 4 fases, ¿no? Dependiendo de cómo arranquen ustedes, pero tienes la fase de desaceleración, caída, tienes la fase de recesión, luego tienes la fase de recuperación, tienes la fase de expansión, crecimiento, sobrecalentamiento si es que lo estás haciendo mal, y después se repite el ciclo. Un ciclo tiene 4 fases. ¿Qué ven ustedes acá? Precio de cobre, precio de oro. Vemos 2 fases nomás. El ciclo no ha acabado. Hemos tenido un cambio estructural en el mundo. Ha habido una recuperación fuerte del precio de los metales, los commodities. Luego hemos tenido volatilidad sobre un nivel 3 veces superior al que teníamos antes.
Entonces el ciclo no ha acabado, estamos en la meseta. Después va a venir, no sabemos cuándo, la desaceleración, la caída del precio. Pero fíjense, incluso a estos niveles bajos que uno tenía en los 90, vemos que Chile aumenta su producción de cobre significativamente. ¿Por qué? Porque la empresa busca rentabilidad. Y la rentabilidad tiene que ver con niveles, no con tasas de crecimiento. Si uno tiene el precio dividido por el costo, y esto de acá es rentable, significativo, uno va a invertir, así no crezca el precio. Y el mejor ejemplo es Chile, que en la peor época, con los precios más bajos, Chile aumentó significativamente su producción de cobre, mientras que nosotros en Perú no hacíamos nada. Ahora, ¿qué pasa con el ciclo? ¿No? Es la gran incógnita. Este es un trabajo de CRU, que es una empresa inglesa que investiga cobre en el mundo, y lo que ve es no un ciclo de 100 años, ve ciclos de largo plazo, ¿no? Esto termina en el 2009, entonces tiene toda la parte del aumento del precio, pero fíjense, ¿no? Las mesetas te pueden durar 20, 30 años, antes de que venga estructuralmente una disminución de precios. Entonces no hay que preocuparse porque el precio no siga subiendo, ¿no? Lo importante es que a este nivel la inversión es rentable, somos competitivos como país, tenemos nuestros problemas que hay que los vamos a comentar, pero lo importante es que la oportunidad, el potencial está ahí. Segundo tema, hemos crecido por commodities, el Perú se ha visto favorecido, ya terminó el aumento de precios, colapsamos, nuestro crecimiento va a ser de 3%, ¿no? Mejor ejemplo, hoy en día el Perú va a crecer 2,5% este año. ¿Por qué? Porque los commodities dejaron de crecer. Falso. Fíjense, este es un gráfico que muestra, ¿no?, en las barras el crecimiento promedio anual que han tenido los precios de los commodities de los países de América Latina. El que más se ha visto beneficiado ha sido Venezuela. Acá muestro las 7 economías más grandes. Ecuador, Bolivia son pequeñas, le ha ido bastante mejor que Perú. Perú está en el puesto 8 junto con Brasil y Argentina. ¿Ya? Es decir, hemos tenido viento de cola, nos ha ido bien, nos han favorecido las condiciones externas, ¿no?, pero en octavo puesto. Las pelotitas que distinguen es el crecimiento promedio. Entonces, hemos tenido menor viento de cola relativo, pero hemos volado más rápido que todos, especialmente los 7 más grandes. Nos ha ido mejor. No podemos aplicar una regla de 3 y decir, si esto deja de crecer, el que más va a sufrir es Perú. El que más va a sufrir son nuestros 2 amigos que lo han hecho peor que toda la región. Fíjense, esto es el gasto de gobierno central respecto a PBI. Aquí tenemos, en el caso de Argentina, antes del aumento, Argentina tenía 28% de gasto público respecto a PBI. En el año 2013 tiene 46%. Argentina ha duplicado su presupuesto. ¿De dónde lo ha financiado? Del aumento de precio de commodities. ¿Qué pasa con Venezuela? Pasa de 28% a 38%. Esto, repito, es gobierno general. No toma en cuenta todo el gasto extra presupuestario que hay en Venezuela y que nadie sabe todavía, que no están registrados en las cuentas fiscales, ¿no? Son los gastos utilizando fondos de PDVSA, por ejemplo. Pero bueno, incluso así tenemos un fuerte aumento. Estos 2 países no pueden seguir utilizando el instrumento fiscal para crecer, ¿no? Es más, en el caso de Venezuela, que no depende de commodities, de metales, sino de petróleo, la caída ha sido de 50% en los últimos meses. ¿Qué pasa con Perú? Muy estable. En Perú el elemento fiscal nunca explicó el crecimiento, nunca lo explicó en términos de tamaño, sí en términos de mayor eficiencia, ¿no? Lo importante es que el canal privado, el de la inversión, que genera empleo y después genera mayor producción, ese canal depende de nosotros, no depende de los precios. Tercer problema, y esto sí es más grave, los otros 2 son mitos. Tenemos una permisología demencial y cada día está peor, ¿no?
No sé cuántos de ustedes serán expertos en ingeniería de minas o son mineros, no les voy a vender a ustedes cebo de culebra acá, ¿no? Ustedes conocen bastante bien esto, ¿no? Nos demora entre 5 y 6 años seguir todos los procedimientos, ¿no? Desde pedir la concesión, exploración, construcción, inicio de operaciones, infraestructura hidráulica y otros, ¿no? Hasta el cierre de minas, ¿no? Y acá están mapeados los días, entre 5 y 6 años. ¿Cuánto le demora a Australia? Año y medio. Año y medio. Ahí perdemos competitividad. Este sí es un problema que tenemos que enfrentar. Asociado a esto, las condiciones de competitividad del sector, comparándonos con Chile, nuestro vecino del sur, Australia y Canadá, si uno ve, ¿no?, el ranking de condición de factores, ¿no? Condición de factores, Perú está a la cola. Industrias relacionadas y de soporte, Perú está a la cola, ¿no? Institucionalidad, Perú está a la cola. Entonces hay una agenda pendiente para trabajar, no para minería solamente, para todos los sectores, ¿no? Cuarto problema, y este es más complejo. Hay un monito ahí. ¿Por qué he puesto un monito? Los experimentos que se han realizado en los últimos años con monos indican dos cosas. Los monitos obedecen las leyes de demanda y oferta, responden a incentivos. Hay experimentos de Chain, Santos y otros que demuestran que los monitos se comportan igual que un agente económico. ¿Esto qué quiere decir? Que no depende de racionalidad, no depende de nuestra corteza prefrontal. Es mucho más emotivo, es mucho más innato, ¿no? No es que nosotros pensemos, ¿no?, sino nosotros respondemos naturalmente a los incentivos. Entonces no podemos violar los incentivos, porque nuestra naturaleza humana nos va a llevar a responder de acuerdo a esos incentivos. Si me ponen un control de precios, ¿qué va a pasar? ¿Lo voy a respetar? No, se queda un mercado negro, ¿no? Ya no nos acordamos del mercado de Ocoña en los años 80, ¿no? Entonces hay que respetar los incentivos para que las personas respondan a esto, ¿no? Y premiar el esfuerzo, ser meritocráticos. Pero también hay distintos ejercicios que demuestran que los monitos no les gusta estar en un contrato que sienten que es desigual. Cuando la desigualdad aumenta significativamente, tenemos problemas sociales. ¿Cuál es la labor entonces del Estado? Primero, no dejar de cobrar impuestos. Hay que cobrar los impuestos, pero hay que usarlos bien. Si uno usa bien los impuestos, uno va a tener impactos en el bienestar de la población y la sensación de desigualdad, de vivir en una sociedad que no es justa, desaparece. ¿Qué problemas enfrentamos? Debilidad institucional, enfrentamos problemas de poca capacidad de ejecución, entonces hay que fomentar y trabajar con mecanismos como obras por impuesto, por ejemplo, que es un brazo ejecutor que ayuda a los gobiernos locales y regionales a aumentar la ejecución. Hay que fortalecer institucionalmente al país, ¿no? Esta es una agenda más compleja que las otras, lo cual no quiere decir que no hay que abordarla de manera inteligente. El otro problema creo que es el más importante, tiene que ver con la cultura. Hablamos mucho de instituciones, pero la cultura incluye instituciones, incluye valores, incluye patrones de comportamiento. Y es un dato interesante mostrar, por ejemplo, no está Perú acá, esto es una institución inglesa también, pero está México, está Turquía, ¿no? Hay una relación, ¿no?, entre desconfianza, no de las políticas, desconfianza entre nosotros, entre los que estamos en esta sala y vivimos en este país. Y países con menor nivel de ingreso tienen mayor desconfianza. Y revertir esto es complicado, es muy complicado. Entonces, cuando uno ve problemas de corrupción, estamos hablando de esto. Cuando uno ve los problemas del tráfico que nadie respeta, claro, es un equilibrio racional, ¿no? Porque yo voy a respetar si nadie está respetando, ¿no? Eso implica falta de confianza. Hasta
hasta que no resolvamos esto, y esto es un trabajo de largo plazo, tiene que ver con educación en los colegios, tiene que ver con el comportamiento de nuestros líderes políticos, líderes empresariales, líderes académicos, va a ser complicado que podamos tener un país en el cual no tengamos estructuras complejas para cobrar impuestos, no podamos respetar las rotondas, ¿no?, como se ocurre en otras partes del mundo, y necesitamos semáforos en cada esquina para poder vivir más o menos con el tráfico, ¿no? Este es un problema mucho más complejo. Finalmente, disculpándome por el abuso del tiempo, luego de esta reflexión, la minería no es condición suficiente ni necesaria para el desarrollo, no lo es, por todos los problemas que hemos visto. Pero si resolvemos esos problemas, es la ruta más rápida al desarrollo, ¿no? Y miremos el caso de Australia. Pero no quiero hablarles de Australia, quiero hablarles del sur del Perú. Estos son datos del Ministerio de Energía y Minas. Están desactualizados, pero son los datos, ¿no? Son todos los proyectos desde el 2014, algunos de estos están rezagados, hasta el 2019. Yo lo que he hecho es, algunos de estos proyectos van a salir de todas maneras, Las Bambas, ampliación de Cerro Verde, hay otros que ojalá salgan, Tía María, Quillabeco. Entonces yo lo que he hecho es traducir esto, con algunas variables indicativas, en producción minera. Fíjense, de los 700, 800.000 toneladas de cobre en el sur del Perú, podemos pasar a 2.600.000 al 2020. Más que triplicar la producción de cobre en el sur del país. Me encantaría hablarles del norte del país también, ¿no? Galeno, La Zanja, Michiquillay, que acaban de devolverlo. Desgraciadamente no puedo, pero sí puedo hablarles del sur. ¿Qué implica esto? Esto implica de 93.000 puestos directos a 223.000 puestos directos. No los indirectos ni los inducidos. Algunos hablan que el ratio es de 9 a 1 o de 5 a 1. No, los directos. 250.000 de personas directamente contratadas en minería. Exportaciones, pasar de 9.000 millones de dólares a 35.000 millones de dólares. 26.000 millones de dólares adicionales. Exportaciones anuales al 2020, ¿no?, que alcanzaríamos al 2020. ¿Qué implica esto? En sueldos y salarios, un aumento de 8.000 millones de dólares en el sur del país. En canon, triplicar el canon a precios de cobre constantes en varias regiones, y en algunas pasar de 0 a casi 1.500 millones de soles anuales, como Apurímac, por el proyecto Las Bambas, ¿no? Fíjense, bajo este escenario creceríamos en el sur del país, en el PBI minero, 18% anual, ¿no?, si se cumple todo esto. Esto implica, en función de esa matriz insumo-producto que les enseñé, un crecimiento de 4.2 solo por minería, ¿no? Pesa 23% en el PBI del sur del Perú. Si le añadimos el impacto que actualmente tenemos, creceríamos como piso 5.6 en el sur. Pero si tuviéramos una estructura productiva como Australia, con proveedores mineros, ¿no?, potentes, ¿no?, que venden bienes y servicios a la minería, el crecimiento del sur no está acá en la barrita, pero está el número, 8.2%. Y no estoy hablando del gasoducto, del aeropuerto, del nodo energético, de Majesiguas, no estoy hablando de nada más. Podríamos tener un crecimiento en los próximos años promedio anual, ¿no?, cercano a 10% solo por minería, si es que potenciamos esto. Finalmente, esta transparencia, esta diapositiva siempre la presento. Fíjense, Noruega, país petrolero, 84% de sus exportaciones están relacionadas a recursos naturales. No tienen ningún complejo. Su sector petrolero es potente, pero el sector que brinda bienes y servicios al sector petrolero es tan potente como es, y exporta. ¿Por qué Venezuela no puede convertirse en Noruega? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Australia, 87% de sus exportaciones ligadas a recursos naturales, ¿no? Canadá, como les comenté, está con 51%, la mitad,
porque sí tuvo, por su cercanía, un mercado interno enorme, ¿no? Sí tuvo posibilidad de desarrollar manufactura con mayor potencia. Pero Nueva Zelanda, 77%, Chile, Perú, niveles de 86%. Lo importante no es diversificar exportaciones. Eso va a venir o no, no lo sabemos. Lo importante es aumentar el crecimiento y mejorar el bienestar de nuestra población. Muchas gracias.